Bien, profesor, compañeros, todos tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar para comprender a las falacias. Los integrantes del grupo son Fernández Monsalvi, Leide Janet, López Heredia Jason, Vázquez Herrera Milton, Ramírez Vázquez Luis Fernando, Pérez Pérez Ítala y mi persona Bustamante Carrero Kennedy, Wilder Mego Cruzado, Mondragón Pérez Kelly, Santos Julca Yoseli, Villacorta Gamonal Ronnie Christopher, Chuque Cortegana Karen Danixa, Mejía Condori Manuel Alfredo, Calderón Mamani Dani. Bien, estos serían los integrantes del grupo. Continuamos. Prólogo. Para comprender a las falacias, forma parte de una tradición de escritos fundada por las refutaciones de Rafael Félix Mora Ramírez, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presentación. Ser conscientes de nuestra ignorancia es quizá uno de los más grandes retos que la humanidad enfrenta, tanto en nuestro rol individual como también en las labores colectivas. Lograr maximizar el potencial de las personas y sacar lo mejor. Introducción. Por ejemplo, comer o tomar algo que es dañoso puede parecer que todas estas decisiones hayan sido tomadas no pensando, sino más bien dejándonos. Solemos pensar que no todo es lógico. Cuando escribe, así pues podemos decir que la estupidez, al igual que Sócrates, es posible entender que así como nadie es malo o estúpido, también puede decirse que nadie deja, ni por quizás lo más adecuado sería sostener que si bien todos piensan lógicamente, en lo que les resulta más difícil es pensar metodológicamente, evaluar sus propios razonamientos o hacer explicativas las premisas ocultas o detectar si están cayendo o no en contradicciones. Plan de trabajo. Esta investigación dentro del marco teórico de la lógica y las falacias busca responder una pregunta en particular: ¿de qué modo el contexto de un curso lógico es aprender las falacias que permite al filósofo desarrollar pensamiento crítico? Primera parte, nociones previas. La educación filosófica. La educación es una institución social que transmite conocimientos, habilidades laborales, normas y valores culturales. A través de la educación se busca la inserción funcional moral del individuo en la sociedad, así como el desarrollo personal. Existen dos formas de educación. Una impone conductas previamente aceptadas, mientras que otra busca activar el poder creativo del alumno. La educación filosófica, al igual que cualquier tipo de educación, debería despertar y fortalecer la autonomía, autenticidad del alumno, fomentando su pensamiento crítico y construcción de perspectivas propias. Sin embargo, uno de los problemas relevantes es nuestro país, en que lo aprendido en la escuela a menudo se deshace en el hogar, donde se ignoran o se castigan los razonamientos válidos de los niños. Esto impide la formación integral del futuro ciudadano. En cuanto al pensamiento crítico, es importante estudiar las falacias para evitar caer en ellas al construir argumentos convincentes. El pensamiento crítico. Un pensador crítico
es alguien que posee habilidades lógicas, epistemológicas y axiológicas. Esto implica analizar y formalizar ideas de manera lógica, justificar, argumentar ideas de manera epistémica y evaluar el valor de las implicaciones de las ideas de manera axiológica. La lógica ha sido siempre valorada por la intelectualidad. Se considera el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Según Frege, las leyes de la lógica son las leyes de la naturaleza. La lógica es el lenguaje del razonamiento y nos proporciona criterios para controlar nuestra forma de hablar sobre el mundo. Lógica informal. Tenemos también lógica, la lógica formal. Lógica formal es la ciencia que estudia la validez formal de argumentos, identificando los principios y reglas que permiten inferir consecuencias válidas a partir de premisas. Se enfoca en los productos finales del razonamiento y no en los procesos psicológicos. La lógica formal no se preocupa en la veracidad de las premisas, solo si la conclusión se sigue de ellas. La lógica no formal. La lógica informal, también conocida como lógica coloquial o natural, que se desarrolla para analizar discursos en el lenguaje cotidiano. Su origen está relacionado con la necesidad práctica de la comunidad estudiantil en encontrar argumentos y medios de comunicación. Se estudian las falacias no formales como un argumento a la autoridad o a la propiedad y se relaciona con la retórica, la oratoria, la erística, la dialéctica. Además, trata sobre la argumentación, definición de tipos de juicios e inferencias. Lectura lógica como disciplina filosófica. La lógica es una disciplina filosófica que estudia la validez de los razonamientos y las inferencias. Se enfoca en analizar la estructura y los argumentos y no se preocupa por la verdad geográfica, química, física. La lógica es una disciplina formal, independiente del lenguaje natural y se basa en constructos y conceptos. Aunque está relacionada con las matemáticas, la lógica es parte de la filosofía y busca establecer las bases y fundamentos de los lenguajes formales. La motivación para su desarrollo es filosófica y su enseñanza en las escuelas de filosofía es evidencia de su relación continua con la filosofía. El valor de la lógica. La lógica es la ciencia que ha sido incomprendida y subestimada, pero su valor radica en la capacidad para sistematizar los principios de un razonamiento válido, aunque no ofrece ganancias o resultados concretos. Su uso prolongado y constante es como un deporte mental que mejora nuestras actividades racionales académicas. La lógica busca promover la comprensión correcta y permite desarrollar tolerancias y respetos por diferentes modos lógicos de pensar. Estudiar lógica nos ayuda a formar un razonamiento adecuado y nos deja una huella imborrable al exigir orden, precisión, rigor, claridad. Además, la lógica cumple una función propedéutica de enseñanza y formación integral básicas. Tener conocimiento en lógica nos permite evaluar nuestra actividad racional, hacer críticas fundamentadas y expandir nuestra conciencia acerca
de lo relacionadamente posible y pensable. Segunda parte de las falacias. Falacias. Existen dos niveles en los que podemos hablar de falacias en sentido coloquial. Una falacia se refiere a una idea errónea, creencia falsa o conocimiento incorrecto. Es asumido como verdaderos ejemplos comunes. Son los prejuicios y generalizaciones falsas. En el sentido técnico de las falacias, son errores, argumentación, no todo razonamiento incorrecto es una falacia, ya que algunas afirmaciones incorrectas son obvias y no engañan a nadie. Las falacias son razonamientos incorrectos que parecen válidos y persuasivos, pero en realidad son engañosos. Se pueden presentar por la escritura argumental o el contenido. Las falacias se pueden analizar desde la lógica formal y la lógica no formal. Argumentación. En este contexto se habla sobre los argumentos y falacia. Un argumento es un conjunto de premisas que respaldan una conclusión, y un argumento válido es aquel que en las premisas llevan a la conclusión de manera lógica. Por otro lado, una falacia es un argumento en la que se viola la relación lógica entre las premisas y la conclusión. Hay diferentes tipos de falacia, como falacias de proposición y falacias de predicado. Estas falacias ocurren cuando se transgreden las reglas de inferencia lógica. Se mencionan ejemplos de falacia comunes como la falacia de la afirmación de la consecuente y la falacia de negación del antecedente. También se explica cómo construir, refutar argumentos de manera efectiva. El artículo concluye mencionando la importancia de comprender y evitar las falacias al argumentar. Falacias formales y falacias no formales. Las falacias son argumentos que contienen errores lógicos y razonamientos poco convincentes. Es importante conocerlas para evitar caer en ellas, para ser capaces de identificar cuando alguien está utilizando una estrategia falaz para persuadirlos. Las falacias pueden sugerir sus diversos motivos, como el abandono de la racionalidad, no discutir la cuestión en litigio, no respalda que se afirma, o por olvidos y confusiones. Para combatir las falacias es necesario mantener una actitud de diálogo abierto, escuchar a los demás, revisar los propios puntos de vista y considerar seriamente las ideas de los demás. También es importante preguntar de manera relevante, mostrar respeto, ser imparcial y fijarse en los criterios y propósitos del debate racional. El pensamiento crítico está estrechamente relacionado en la identificación, refutación de la falacia, ya que implica el análisis objetivo lógico de los argumentos presentados. Falacias no formales. El conocimiento de las falacias es fundamental para el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se caracteriza por evaluar de manera objetiva y razonada los argumentos y evidencias presentadas. Y las falacias son trampas lógicas que pueden distorsionar la calidad del argumento. Al estar finalizando las falacias, cómo puede identificar y evitar errores en el razonamiento y en la presentación de argumentos, esto permite evaluar
las afirmaciones de maneras más rigurosas y llegar a conclusiones más informadas. Además, el reconocimiento de las falacias puede ayudar a detectar tácticas manipuladoras, argumentos engañosos y discursos públicos, debates o debates políticos. El pensamiento crítico también implica la capacidad de cuestionar las suposiciones y prejuicios, reconocer riesgos de evaluar la validez, la evidencia presentada. Al ser consciente de las falacias, uno puede evitar caer en trampas argumentativas, buscar la comprensión más precisa, objetiva del problema y situaciones. Falacias y pensamiento crítico. El pensamiento crítico se refiere a la habilidad de analizar información de diferentes fuentes y puntos de vista para generar conocimiento y tomar decisiones de manera autónoma. Es importante distinguir entre razonamiento y expresión de preferencia, ya que opinar no es lo mismo que criticar. A modo de cierre, en este texto se plantea la importancia de una educación filosófica, no dogmática y basada en el pensamiento crítico. Se hace una distinción entre lógica formal y no formal, centrándose en la última debido a su relación en el mundo real y debates de la sociedad. Se menciona una de las preocupaciones principales es cómo elaborar una argumentación correcta y convincente, evitando caer en falacias. Se reconoce que las falacias son un tema conocido desde tiempos de Aristóteles, pero se enfatiza en las falacias no formales, por ser más identificables y sensatas. Se destaca la importancia de los ejemplos para comprender las diferentes variantes de estas falacias. Anexo posverdad y pensamiento crítico. Pues con esto ya vamos culminando. La posverdad es un fenómeno en el que las emociones y las creencias cómodas son más importantes que los hechos objetivos. Y se ve especialmente en las redes sociales, donde hay una gran cantidad de noticias falsas disfrazadas de verdad. Es decir, encontrar la verdad en estas plataformas, ya que las personas suelen tener dificultades para pensar críticamente y no están dispuestas a escuchar razones. Es importante promover el pensamiento crítico, la lógica, el razonamiento para contrarrestar la tendencia a la posverdad. Bien, con todo esto sería todo, profesor, compañeros. Muchas gracias.